Hola amigos, espero que estén muy bien el día de hoy. Mi nombre es César Díaz y esto es Fotorebel. Con este corto video lo que quiero es explicar cómo enfoca la cámara y explicar la técnica de enfocar y reencuadrar, que es una técnica muy utilizada que a veces puede fallar. Entonces, quiero explicar por qué a veces falla. Pero entendamos cómo funciona el enfoque en estas cámaras o en cualquier cámara digital. Cuando tenemos la cámara, toda cámara tiene un obturador, como pueden ver acá en la pantalla. Observen, el obturador es el botón que se oprime para tomar la fotografía, pero también tiene la función de enfoque. Voy a explicar cómo funciona. Digamos que esta es la cámara y este es el botón o el obturador, más bien. El obturador tiene tres posiciones. Cuando está en posición inicial, la cámara no está haciendo nada. Cuando yo pongo el dedo sobre el obturador y lo oprimo hasta la mitad, le estoy ordenando básicamente a la cámara que enfoque. Le estoy diciendo, hey cámara, enfoca. Ojo, oprimiendo el botón solo hasta la mitad. Y cuando lo oprimo hasta el fondo, el obturador, le estoy diciendo, cámara, toma la foto. Esas son las tres posiciones de este obturador. Bueno, entonces recuerden, posición inicial, a medias y hasta el fondo. Entonces aquí no hace nada, a medias enfoca y hasta el fondo toma la fotografía. Ahora, ¿qué es lo que enfoca la cámara? Ya sea un sujeto, un objeto, lo que sea. Yo elijo qué es lo que quiero enfocar, ¿sí? La cámara por sí sola lo puede hacer, sí, eso se llama autofoco automático. Pero el autofoco prefiero que sea manual porque yo le digo a la cámara directamente qué es lo que quiero que enfoque. Cuando tengo un sujeto y quiero enfocar a ese sujeto para tomarle una fotografía, por ejemplo una persona, lo que yo quiero enfocar es el ojo. Siempre enfoquen hacia los ojos. Puedo elegir un ojo y ojalá que sea el más cercano a la cámara si está en medio lado de la persona. Cuando yo le digo a la cámara enfoque aquí en este punto donde está el ojo, ¿cierto? La cámara obedece y dice este es el punto de enfoque que se eligió. Pero ojo, no quiere decir que si yo enfoco en el ojo, todo lo que esté por detrás o por delante va a salir enfocado. No es el criterio, no. Cuando yo elijo un punto para enfocar, lo que queda enfocado no es exactamente ese punto, sino una parte por delante y una parte por detrás de donde elegí el punto de enfoque. ¿Listo? Entonces, para explicarlo mejor, cuando yo le digo enfoque en el ojo, la cámara enfoca siempre en ese punto, pero va a quedar enfocado qué proporción. Una proporción por delante y una por detrás del punto elegido. Eso es lo que vamos a llamar profundidad de campo. Esa distancia que va a salir enfocada. Pero hay que tener en cuenta también lo siguiente, que toda cámara cuando enfoca, enfoca de manera paralela a la cámara. ¿Qué quiere decir? Que la cámara está paralela y cuando elijo enfocar algo, todo lo que esté en esta línea paralela va a quedar enfocado. O sea que si coloco otra persona por este lado, otra persona por este lado, va a salir enfocada. Si coloco una persona por este lado, va a salir desenfocada. ¿Listo? Quiero que tengan claro ese concepto. Entonces, esto es lo que vamos a llamar plano de enfoque. Todo lo que va a quedar enfocado. Y lo que está por delante y por detrás de ese punto de enfoque es lo que llamamos profundidad de campo. Que esta profundidad de campo puede ser amplia, ¿sí? Puede ser reducida, miren, puede ser reducida, puede ser amplia, o puede enfocarse hasta el infinito. Eso depende de la configuración de la cámara. ¿De qué depende la profundidad de campo? O sea, lo que va a salir enfocado o esa proporción que va a salir enfocada. Depende del diafragma que se utilice, la distancia focal del objetivo y la distancia de la cámara al sujeto. Esos son los parámetros para esa profundidad de campo, que puede variar muchísimo. Por eso, cuando se utiliza un diafragma muy abierto y se enfoca el ojo,
y se enfoca y se toma la fotografía a la persona, el fondo, como es un diafragma muy abierto, la profundidad de campo es pequeña y por eso la persona sale enfocada y de ahí hacia atrás todo sale desenfocado, que es lo que llaman bokeh. Eso en realidad es un desenfoque. Bueno, pero ¿cómo elijo los puntos o el punto de enfoque? ¿Cómo lo elijo? Voy a cambiar de aquí diapositiva. Cuando yo miro a través del visor de la cámara, lo que voy a ver es esto. Miren, voy a ver lo que voy a fotografiar, pero también voy a ver en ese visor algo que llamamos puntos de enfoque, que son estos de acá, que este es uno, este es otro punto de enfoque, este es otro, y en este caso, en este ejemplo, algunas cámaras tienen 9 puntos de enfoque, otras cámaras pueden tener más de 40. Cuando tiene más de 40, pues es más sencillo enfocar, porque no tengo que mover la cámara, sino elegir un punto de enfoque. Cuando son poquitos puntos de enfoque, generalmente el fotógrafo elige siempre el central, que, que es el punto de enfoque más sensible y más exacto. ¿Por qué? Porque son llamados, bueno, cuando enfoca básicamente, él mide con las líneas verticales y horizontales, mide el contraste y determina la distancia de enfoque. Los otros puntos de enfoque o miden vertical o puede ser horizontal. Cuando miden horizontales son puntos de enfoque sencillos, pero cuando miden vertical y horizontal al mismo tiempo se llaman puntos de enfoque de cruz, que son más exactos y funcionan muy bien, inclusive en condiciones difíciles de luz. Por eso el fotógrafo elige más que todo el central para tomar las fotografías, para enfocar. Pero a veces no funciona o no nos sirve. ¿Por qué? Porque si yo coloco la modelo a este lado y aquí hay un árbol y el punto de enfoque queda en esta posición, va a enfocar las hojas que tenemos al fondo. Por eso vamos a utilizar o a ver cómo se maneja la técnica de reencuadrar. Entendiendo cómo es la, el método de enfoque de las cámaras, entonces, ¿qué es enfocar y reencuadrar? Lo voy a explicar con esta imagen. Voy a elegir para enfocar este punto, pero miren que este punto de enfoque no está tocando ni a la modelo ni al árbol, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el fotógrafo? Mover la cámara desde donde está. Él quiere, digamos como fotógrafo, quiero este encuadre que se ve ahí al fondo. Lo que hace es tomar la cámara, mover la cámara, perdón un segundo, mover la cámara y enfocar con ese punto de enfoque, de esta manera, oprimiendo hasta la mitad del obturador y sosteniéndolo. Si lo suelto, pierde el enfoque. Lo que hago es sostener hasta la mitad. Y sin tomar todavía la fotografía, reencuadro nuevamente y cuando estoy en esta posición, tomo la fotografía. Al hacer ese ejercicio de reencuadrar, el enfoque como lo tengo activo, ¿sí? Estaría en teoría enfocando hacia el ojo de la persona, solo que ese movimiento puede a veces funcionar y a veces no. ¿Por qué? Lo voy a explicar con esta imagen, con estas imágenes. Ahora, le digo a la cámara, oprimo hasta la mitad, enfoque, y me enfoca este punto. Y tomo la fotografía, todo va a salir enfocado, recuerden, en un plano y la distancia de ese plano es la profundidad de campo. ¿Listo? Pero digamos que vamos a reencuadrar. Vamos a reencuadrar para que lo vean cómo se va a comportar la cámara. Cuando le digo bueno, muevo la cámara de esta manera para hacer el enfoque con el punto de cruz, el punto de enfoque del centro, que es el más sensible. Cuando yo primo hasta la mitad el obturador, le digo enfoque. Recuerden que la cámara siempre enfoca paralelo, de una manera, de un plano paralelo, y la profundidad de campo la determina los factores de diafragma, distancia focal y distancia cámara sujeto. Ahí enfoqué el ojo y quedó enfocado el ojo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hago esto, si tomo la fotografía en esta posición, la tomo, pero como no es el encuadre que busco, entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el fotógrafo? Oprime hasta la mitad y sostiene. Si suelta, pierde el enfoque. Tiene que oprimir hasta la mitad, enfoca y sostiene el botón para después reencuadrar.
El problema de esta técnica es que cuando yo reencuadre nuevamente, miren lo que pasa. El sujeto puede quedar fuera de foco. Por eso a veces falla esta técnica. Esto sucede muy a menudo cuando la profundidad de campo es muy pequeña, porque si fuera una profundidad de campo muy grande, al hacer ese movimiento no se pierde el foco, porque todo quedaría dentro del área de enfoque o lo que llamamos profundidad de campo. Pero cuando es un área muy pequeña, queda por fuera. Entonces, espero haberme explicado muy bien. Y pues tener en cuenta porque a veces falla esta técnica. Ahora, ¿cuál es la solución a esto? No siempre utilizar el punto de enfoque del centro. No hay necesidad de utilizarlo siempre. Cuando tenemos varios puntos de enfoque, pues voy a utilizar, en este caso, programo este punto de enfoque que de una vez está en el ojito de la persona y no tengo que mover la cámara, sino enfocar y tomar la fotografía, ¿sí? Esto cuando hay 9 puntos de enfoque se dificulta un poco, pero cuando hay cámaras con más de 40 puntos de enfoque, aquí tenemos la oportunidad de no perder, de tener una opción de enfoque. En este caso, obviamente, el punto de enfoque que utilizaría es el que está más cerca al ojo. Y así, sin mover la cámara, tomo la fotografía. Y así nos aseguramos de que salga con buen enfoque la fotografía y con una sensación de nitidez. Entonces, amigos, espero haber podido explicar bien la técnica de reencuadrar y de enfocar y reencuadrar y por qué a veces falla y a veces queda bien. Entonces hay que tener en cuenta es la profundidad de campo y eso lo hago antes de tomar la fotografía, eligiendo el diafragma y calculando qué va a salir enfocado y qué no, y si puedo hacer la técnica o no. Y la solución es muy sencilla, utilizar los otros puntos de enfoque. Espero que les haya gustado el video y que lo hayan entendido. Cualquier duda, pregunta la pueden dejar en el cajón de comentarios y con mucho gusto podré responder a sus inquietudes. Y recuerden, esto es Fotorebel, mi nombre es César Díaz y estaremos en contacto. Así que, chao, chao.